Bien, 23 de julio de 2026. Hoy ha salido el sol, después de varios días que hemos tenido de lluvia y humedad enorme. Hoy quería hablar sobre la medicina. Quiero recordar un poco la medicina de mi niñez, la de hoy, y hacer una proyección hacia la medicina del futuro, a la que me voy a someter a examen a aquellos del futuro que vean este video, que es la idea. Y ver si esta evaluación tiene sentido o no tiene sentido, cuando los hechos sean empíricos, ¿no? Cuando era un niño, ver un médico, ir a un consultorio y ver al médico, era un ritual. Era ir a aquella persona que era el doctor, con una forma acentuada nos referíamos a él, porque era la imagen viva, impoluta del conocimiento, de la mansedumbre, de la sabiduría. Era aquel que, con métodos muy rudimentarios, muy elementales, básicos, como la ocultación, el palpado, era capaz de determinar y de discernir cuál era nuestra enfermedad. Sin mucho más, ellos determinaban, y con alto índice de certeza, de acierto, qué era lo que nos pasaba, y ya nos daban la solución que correspondía. Hoy la idea es otra. Hoy un médico ya no es aquel doctor. Hoy el médico es un señor que se puede confundir perfectamente con un mendigo. Se puede ver al señor como alguien que saca el perrito por las mañanas a hacer sus necesidades en pantuflas por la vereda, y no dan la imagen que daban aquellos, ni tienen el conocimiento que tienen esto, aquella capacidad de discernir. Tal vez sea porque basados en los aparatos, en las tecnologías, en todo lo demás, y se ha ido perdiendo un poco aquella forma básica y precaria de diagnosticar, ¿verdad?, a un paciente. Estos médicos de hoy, yo no solo he dejado de creer en ellos como de su conocimiento, de su capacidad, porque he observado y he tenido que vivir lamentablemente tantos desaciertos en sus diagnósticos, pero tantos y groseros desaciertos en sus diagnósticos, que precisaría de videos de horas y horas para poderlos narrar todos. Cuando mi hija mayor tenía 10 años, entra en emergencia con un fuerte dolor abdominal, con vómitos, en fin, etc. Y la examinan los pediatras que estaban allí en puerta, y esperan que llegue, o le comunican a una pediatra grado 5. Miren que estoy hablando de una pediatra que es lo máximo que estaba dentro del conjunto de aquellas médicos pediatras que de más alto rango, ¿no? El grado 5 es el máximo, para que la atendiera, porque los que estaban allí en puerta no lograban discernir. Bueno, vino, le hizo algunos exámenes que recordaban a aquellos viejos médicos, incluso la hizo poner en puntas de pie y volcarse sobre sus talones, y dijo que no, que aquello eran simplemente gases, que una gastroenterocolitis, alguna cosa así, pero que no era nada de gravedad. Cuando salíamos del consultorio, de la puerta de emergencia, la enfermera, nurse, la jefa de enfermería, nos dice que miren, si esta doctora les dijo que no, quédense tranquilos, que no van a tener ningún problema, no es nada grave. ¿Qué sucedió?
Al otro día aparecimos de nuevo con la niña en emergencia y la terminaron operando de urgencia de una apendicitis. Y así tengo casos en lo personal, en mi persona, a mi señora, por ejemplo. Un día le dicen que le dan entra, yo qué sé, eso sucedió al año. Entra en emergencia, con problemas vesiculares, la dan de alta y al otro día llamo y la tienen que operar también de urgencia, pues se le reventaba la vesícula. En el caso mío, eso fue un año después, también, me tenía fuertes dolores abdominales y que era problema de próstata, en fin, etcétera, mil historias. Me liberan con una sonda, y me tengo que ir para mi casa sondeado en ómnibus. Bueno, porque los servicios son así. Llego a mi casa, sigo con los mismos dolores, sondeado, o sea, más incómodo de lo que estaba antes y con los mismos dolores que tenía. Vuelvo. Me mandan de nuevo para atrás. No, perdón, llamo al médico. El médico viene y me dice que no, que es todo de lo mismo, que tengo que esperar, no podía más de dolor. Vuelvo, insisto, a los 3 días insisto. Bueno, la cosa termina que hice una peritonitis de apéndice. Que no morí porque se formó lo que el médico llamó un plastrón. O sea, que se había encapsulado todo eso, que es en un foco el foco infeccioso se había encapsulado y no se había desparramado para el resto de las vísceras, y eso salvó mi vida, gracias a Dios. Bien, hace 2 días voy al médico, un señor muy bien, muy agradable, un hombre cincuentón, un poco menor que yo, y me dice que me va a mandar al urólogo porque tengo uno de los exámenes, el del PSA, el antígeno prostático, él lo ve alterado. El PSA, el margen para determinar una alteración es por encima de 41 o 4.1 según se hagan las mediciones decimales, ¿no? Bueno, yo estaba en 4.08, o sea, por debajo de 4.1. Pero él ve que donde dice cociente PSA libre total 0.36, él lo ve muy alto. Y me dice, él se mira en el anterior, que lo tenía allí en la computadora, y me dice, el anterior estaba en 0.30, ahora lo tenés en centro de 36, dice, te voy a mandar al urólogo porque está alto. Entonces le digo, no, le digo, a ver, cuando ya me mandaron al urólogo la otra vez en la oportunidad anterior, y me dijo que eso está bien que esté alto. Me dice, no, dice, pero está muy alto. Digo, a ver, ¿qué es lo que dice ahí? La referencia dice que tiene que ser mayor a 0.15. Yo le voy a poner, no sé si se va a poder apreciar porque esta cámara no es la mejor. Ahí está, ¿no? No se ve. Bueno, no se ve. Es 0.15. Entonces por encima de 0.15 está bien. De todas formas yo consulto a la inteligencia artificial y me dice que tiene que estar por encima de 0.15 y hasta 0.40. Que por encima de 0.40 hablaría de que hay alto riesgo de que sea un crecimiento prostático benigno. O sea que estaba todo bien. Pero este señor insistió y de todas formas mandó al urólogo, al que voy a ir igual. ¿Qué es lo que veo? Que hoy por hoy los médicos tienen un desinterés por la profesión, ya no por el paciente, por aquel viejo compromiso hipocrático de la vida primero y la vida del paciente, del humano por sobre todas las cosas. No, ya no tienen amor ni por la profesión, porque tendrían que estar ayornados, tendrían que seguir
perfeccionándose en el conocimiento de su profesión, no solo para dar un mejor servicio en concepto de servicio, sino para mejorar la calidad de vida de aquellas personas con las que le van a confiar su vida. Pero hoy no es así. Hoy da la sensación de que un médico entra un paciente a un consultorio y lo que ve es materia prima con la que se va a ganar un sueldo, o que en determinados casos, si por ejemplo es un cirujano, ve el signo de mayores ganancias. Hoy la medicina no me da garantías de nada como me daban aquellos médicos, porque es más, en mi niñez uno se sentía seguro, ¿verdad? Las personas se sentían seguras yendo al médico. Hoy dan miedo, pero miedo literal. Porque no solo por esto que acabo de decir, sino por un montón de otras cosas que van sucediendo y se van sucediendo y se van sucediendo, y ya podríamos hablar incluso de la intervención de la Bifarma en esos criterios que tienen los médicos para dar un diagnóstico a sus pacientes. Dan miedo porque son unos burros, parecen neófitos, legos en su profesión, pero tienen la capacidad de recetar, de operar, de intervenir. Y lo peor del caso es que no hay otra forma, no hay otro lugar a donde ir, no hay otra manera de solucionar nuestros problemas médicos. No tenemos otra opción. Y la verdad que da miedo. Entonces hoy la opción es: nunca te quedes con lo que dice un médico, consulta a muchos. Y en este caso tenemos la inteligencia artificial, que es la suma de la consulta de cientos de miles de médicos que ponen su conocimiento, y a través del cual esto que se hace llamar inteligencia, que para mí no es más que un enorme procesado de datos, pero de inteligencia habría que, sería tema para otro video, nos puede dar, ¿verdad?, una versión más aproximada que la que nos puede dar un médico. Y así pasamos a otro renglón, que es qué incidencia tiene los grandes laboratorios farmacéuticos, la conocida Big Pharma, sobre los médicos. También me mandó, después chequeando el examen médico, el examen de sangre, de orina, me mandó al diabetólogo o al endocrinólogo, y me dijo que estaba muy alta, que yo ya era diabético porque tenía 125 basal de glucosa. Bueno, esto también es para considerar. Yo tengo otra idea sobre la opinión del médico. El médico se guía por los estándares que le establece la academia. La academia establece estándares por quien lo financia. ¿Quién financia la academia? ¿Quién financia a las grandes laboratorios, a las grandes investigaciones? Los propios laboratorios. Que financia a las universidades, ¿verdad?, y a la academia médica. Y nadie se va a tirar contra ellos. Eso es algo que ya sabemos todos. En el planeta no hay quien salvo alguna persona muy aislada en un lugar muy remoto, puede ignorar esto, que la Big Pharma es la que determina cuáles son los procedimientos a seguir en cualquier eventualidad médica. Pero me voy a referir a esta de la diabetes y la glucosa. Hace unos años atrás, el límite, el umbral para ser diabético era 120. Después fue rebajado a 110. Y hoy es 0,99. Según me dijo el médico, hoy el umbral es 0,99, por eso me mandaba al endocrinólogo, al que voy a ir. Y lo que indican, y esto hoy
mirando internet y huyendo de la inteligencia artificial y buscando material sobre medicina y sobre diabetes, uno se encuentra con lo siguiente. Por ejemplo, para uno saber cuánta glucosa en sangre afecta la visión, genera problemas de vista, de ceguera por diabetes, lo que nos dice la inteligencia artificial es que, y no solo la inteligencia artificial, buscando documentos, ya digo, por todos lados. Les cuento que suelo utilizar el traductor de Google para pasar del español a diferentes idiomas e ingresar, ¿verdad?, en determinadas ¿cómo puedo decir? Determinadas academias de distinto idioma, alemán, francés, inglés, y luego una vez más el traductor de Google para volverlas al castellano y ahí ayornarme un poco más. Bueno, ¿qué es lo que he descubierto? Que la ceguera se produce cuando la glucosa en sangre está en 180 de forma sostenida en el tiempo, ¿no? O sea, no es que si un día se tiene 180 uno va a quedar ciego, no, tiene que estar en 180 pero de forma sostenida. Que las enfermedades renales por causa de diabetes tiene que estar por encima de 144 de forma sostenida, y que las enfermedades, el conjunto de todas las afecciones dadas por diabetes tiene que estar por encima de 132 pero de forma sostenida por años. Por eso antes el umbral era de 120, ¿verdad? Porque de 120 a 130 el paso es muy breve. Me parece que utilizaban un criterio correcto. Ahora, ¿qué pasó? El relato es que, bueno, que se han observado que en estudios de personas con diabetes, con grupos de 1000, de 15.000, 20.000, 100.000 personas, se han hecho estudios y se vieron que las variables eran por encima de 110, después se vieron que eran por encima de 99, en fin, etc. ¿Cuál es la realidad que he observado yo? Primero, que me he quedado con la primera información que les di, y no con estas otras variables que llevan a la tendencia a reducir el umbral de glucosa en sangre para declarar diabetes. Lo que he observado es que el consumo de diaformina pero debe de ser del medicamento más utilizado en el mundo. Yo les voy a mostrar algo que he comprado. ¿Qué es esto? Esto es un bidón de una tarrina, de 45 litros. El señor que me la vende, le pregunté de dónde salía. Primero que nada, le digo, esto sale 250 pesos uruguayos, que sería algo así en este momento unos $6. Entonces le digo, ¿por qué son tan baratas? Dice, lo que sucede es que son tantas, tenemos tantas. Dice que más que sacarle ganancia, lo que tenemos que hacer es sacarlas del stock, o sea, sacarlas del volumen que hay y reducir el volumen, porque es impresionante la cantidad que hay. Y le pregunté, ¿y qué es lo que viene? ¿Saben lo que viene en esta? ¿Saben lo que viene en esta tarrina? La diaformina. 100.000 unidades por cada tarrina de esta. Y no saben cómo sacarse las tarrinas de encima. Una explosión de uso de diaformina que es algo alarmante. Si vamos a los testimonios de personas que han usado diaformina, acá no hay que ir a la inteligencia artificial ni a las consultas médicas, porque ¿qué sucede? Este sí es un dato que a la Big Pharma le interesa ocultar. Entonces hay que ir al testimonio de aquellos que lo han usado y qué efectos han tenido.
Tengo un conocido cercano que fue operado de cáncer en un riñón y el oncólogo le dijo que el cáncer había sido producido por la diaformida que había utilizado durante tantos años. Si subieran los valores y volviésemos de 100 de 0,99 a 120, seguramente bajaría la venta de diaformina. Así de sencillo es como se explican muchas cosas de la medicina de hoy, y así de poco confiable es asistir a un consultorio médico en el de hoy. Y ahora, haciendo una proyección hacia el futuro y la intervención en el orden de la medicina, de la inteligencia artificial, hay que rezar para los que son católicos, orar para los que no, y no sé, conseguir amuletos para los que sean chamanistas, bueno, porque lo que se viene no tenemos ni idea, pero podemos hacer una proyección. Pienso que el médico de consultorio va a dejar de existir. Va a haber médicos, sí, en muy poca cantidad, pero la medicina de consultorio va a dejar de existir. Creo que va a ser a través de los celulares, a través de aplicaciones, obviamente pagas, donde vamos a recibir el diagnóstico y el seguimiento minuto a minuto de cualquier dolencia que tengamos. A diferencia del médico, que ahora tenemos que sacar una orden, esperar que haya espacio para irle a visitar, trasladarnos, en fin, etcétera, y todo lo demás. En el futuro la inteligencia artificial va a abreviar todas esas cosas, y vamos a tener el médico en casa en nuestro celular, y nos va a ir guiando día a día sobre, incluso especulo con que vamos a tener una alarma que nos va a decir en qué momento tomar tal medicamento. Seguramente los medicamentos van a llegar también por la misma vía, solicitados por la misma vía, y llegarán a nuestro domicilio, no sé, por algún servicio de delivery, pero el médico como tal, el médico de consultorio, creo que tiende a dejar de existir. Y cuando se han transformado en estos burros que realmente dan hasta miedo tener que salir con una respuesta de ellos, porque cuando te dicen que está todo bien da miedo, y cuando te dicen que está todo mal también da miedo, porque uno no tiene mucha seguridad ni confianza en lo que nos dicen. Pienso que eso también fue generado para facilitar, ¿verdad?, la existencia de esto otro, que es el médico a través de la inteligencia artificial. Eso es una especulación conspiranoica, por supuesto, pero me parece que por ahí van los tiros, porque no se entiende que la medicina, en vez de haber progresado con toda la tecnología que hay, los médicos hayan retrocedido tanto. Es alarmante, pero es realmente alarmante. Las cirugías incluso ya se hacen de forma remota, a través de robots que pueden hacerlo con una precisión que el ser humano no lo puede hacer, y esto va a seguir avanzando. Y bueno, vamos a ver. En cuanto al tiempo de vida de los sesentones de hoy, si lo vamos a llegar a ver, y pienso que vamos a ver la punta de ese iceberg, en cierta forma ya lo estamos conociendo. Que esté al alcance de todo va a demorar un poco más, pero no mucho más. Pero de todas formas habrá que confiar en la providencia de que aquellos que manipulan, que están detrás de la inteligencia artificial, diciendo lo que es bueno y lo que es malo, aquellos que programan, tengan piedad y no sean impiadosos para obtener mayores beneficios, lo cual dudo que vaya a suceder, porque son ellos los que gobiernan, son ellos los que determinan lo que tiene que hacer o no la inteligencia artificial.
Es más, están desarrollando una legalidad donde solo ellos van a poder actuar con la inteligencia artificial y va a estar vetada para el público en general, porque la propia inteligencia artificial podría ser usada para esclarecer sus turbias intenciones con la población. Bueno, quería dejar eso porque me pareció que era interesante tratar el tema de la medicina y la realidad. Quiero hacer un pequeño apéndice sobre algo que también he observado, que es la homeopatía. ¿Es verdad o es mentira la homeopatía? La verdad que no. Es medicina. Obviamente no es medicina ortodoxa, ¿no? O sea, no son médicos. Y su proceder genera mucha desconfianza. Cuando yo era un niño me recuerdo que tenía asma y mi padre, que había sido asmático toda su vida, tenía problemas de bronquio y todo lo demás, mi madre tenía miedo de que heredase esa condición. Entonces me llevaba al médico, me acuerdo que me hacían nebulizaciones, se me ponían un tubo en la boca con un líquido rojo. Y también me llevaba al homeópata. Y me daban unas gotitas, ahí me atendía un señor, me miraba el ojo, recuerdo, en fin, etcétera, y me daban unas gotitas y con ello, y mi madre de forma rigurosa, me las hacía tomar a las gotitas con un poquito de agua. Y bueno, la cosa fue que, ya sea por las nebulizaciones o por la homeopatía, nunca más tuve problemas de bronquios, problemas de asma. Y calculo que en algo participó, sí, la homeopatía, porque a otros muchos que tuvieron el mismo tratamiento de nebulizaciones siguieron siendo asmáticos toda su vida, ¿no? Incluso después se tenían que hacer, usaban unos vaporizadores con un medicamento que creo que se llamaba Verotex, algo así, para poder respirar, porque se le inflamaban los bronquios, no sé cómo era la historia, y no podían respirar. Así que algo influyó. Pero hoy por hoy, miren lo que me pasó. Voy a una homeopatía. No me recuerdo ni siquiera por qué enfermedad fue que fui, por qué dolencia. Y salí espantado. Le pregunto si tenía un medicamento, pero no me puedo acordar. No puedo acordar por qué era. Y me dicen que sí. Entonces le preguntó el precio y todo lo demás. Me dan el precio, me muestran el medicamento y que el descuento y qué tal. Y me dice la mujer que me atiende con aires como si fuera mi mamá, ¿no? Me dice, te lleve, dice, pero mire que tiene que tener fe en que esto va a funcionar. Es importante tener fe en el medicamento para que funcione. Le digo, pero yo vine a buscar un medicamento. Digo, el medicamento tiene que funcionar con o sin fe. No, pero es importante la fe para que... Digo, pero, a ver, digo, vine a buscar un medicamento, no un amuleto. Si quisiera un amuleto, voy a un chamán y no a una homeopatía. Le digo, se supone que esto no necesita fe. Esto es un medicamento, ¿esto cura o no cura? Bueno, sí, pero siempre se aconseja que... En fin, era un placebo. Y me fui, no compré nada y salí espantado porque me di cuenta que era una chantada, ¿no? Así que esa fue mi última visita hace unos años a la homeopatía. Así que bueno, hoy estamos regalados con el tema de la salud. Los más fuertes vivirán más o mejor, y los más débiles, bueno. Otro aspecto de la medicina de hoy. Tengo un amigo, un queridísimo amigo, que está con cáncer. Y ya hace 2 o 3 años que vive en un tormento porque le hacen aplicaciones de radio y de quimioterapia. Y cada vez que termina las sesiones de una y otra, creo que ya a radio no le hacen más porque le estaba afectando los riñones, creo que lo que le hacen es quimio.
y cada vez que termina molido, destruido. Lo curioso es que ese tratamiento, cuando empezó ese tratamiento, le hicieron firmar un papel donde él autorizaba que se hiciera el tratamiento. O sea, en cierta forma, él se hacía responsable de las secuelas, las situaciones que se pudiesen crear con ese tratamiento. Algo semejante a lo que sucedió con la vacuna de la gripe mundial esa que tuvimos, donde cada uno se inyectaba, lo inyectaban si asumía la responsabilidad firmada y por escrito y firmada, ¿verdad?, de puño y letra, de lo que aconteciera con aquel inyectable, al que llamaban vacuna y que evidentemente no lo era un inyectable, no una vacuna. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, este amigo lo están tratando con quimio y está cada vez peor. ¿Qué es lo que pude averiguar? En el año 33, esto ya lo he dicho yo en un video anterior, en el año 33 dan el premio Nobel de Medicina a un señor, a un médico, que descubre que el cáncer se alimenta de carbohidratos. O sea, el alimento del cáncer son los carbohidratos. Y lo otro es en un medio ácido, ¿no?, en un pH bajo. A este amigo, cuando fue al oncólogo, le preguntó qué tratamiento tenía que hacer después de las primeras exámenes que le hicieron. Le preguntó qué exámenes tenía, qué régimen tenía que consumir, y le dijeron que podía comer de todo. Es como que los médicos no saben o no quieren saber, o si no les dice la academia qué es lo que tienen que hacer, no razonan. Ya se sabe que los carbohidratos, o sea, la harina, el azúcar y derivados, yo calculo que hasta la fruta, porque la fructosa también es una forma de carbohidrato, deben de alimentar el cáncer. Si se le aconseja a una persona que puede comer de todo, obviamente va a comer eso, que es lo más común en la dieta de la sociedad hoy. Casi todo tiene harina y azúcar y carbohidratos, frituras, en fin, etcétera. ¿Cómo es que no recomiendan eso? ¿Qué sería si, por ejemplo, una persona con cáncer rechaza todo eso, todos esos tratamientos que le proponen, y simplemente deja de comer carbohidratos, deja de consumir carbohidratos? ¿De qué se alimentaría el cáncer? ¿No sería que el cáncer se moriría solo no alimentándolo? Entonces, como vive en un medio ácido, en un pH bajo, y uno consumiera, por ejemplo, dejara de consumir aquellas cosas que acidifican el cuerpo, como los carbohidratos, y consumiera cosas que lo alcalinizan, ¿verdad?, que le suben el pH, ¿verdad?, como por ejemplo, no sé, el bicarbonato, como tomar agua, que tiene un pH neutro de 7, y que subiría, ¿verdad?, el pH del cuerpo, porque tiene oxígeno, tiene agua, tiene hidrógeno, el agua, y hacer ejercicios, ¿verdad?, para que nuestro cuerpo, a través de nuestros pulmones, acrecentar la capacidad de aire, que también el oxígeno es el enemigo del cáncer, porque el mayor índice potencial de hidrógeno entra, ¿verdad?, también a través del aire. ¿Qué pasaría? ¿No sería mejor eso que quimio o radio? Seguro. ¿Quién ganaría plata? La Big Pharma, los grandes laboratorios que diseñan todos estos aparatos, que en una enfermedad tan extendida y tan provocada incluso, ¿verdad?, a través de la alimentación,
a través del sedentarismo, a través de los malos hábitos, como lo es el cáncer. ¿Quién ganaría plata si, si en vez de hacer esos tratamientos médicos que hoy nos recomienda la medicina, este, no, no fuésemos por otras vías un poco más naturales? Bueno, no digo que de esta forma se curasen todos los cánceres, pero no está mal, no está de más explorar, ¿verdad? En aquellas personas que tengan esta enfermedad terrible, estos caminos. Bueno, creo que ya dije todo lo que quería decir sobre la medicina. Vamos a ver qué pasa en el futuro con la inteligencia artificial, a ver si tiene la capacidad de ser mejor que estos burros y que no sea utilizada para liquidar lo más pronto posible una población que parece que molesta. Así que dejémosla por ahí.